¿Qué vamos a hacer sobre el sistema linfático? Para poder hacer una adecuada evaluación del sistema linfático, tiene que tener en cuenta algunas características fundamentales. Uno, características anatómicas. Segundo, la fisiología. Y de eso se desprenden las anormalidades que pueden ustedes encontrar. ¿Correcto? Ahora, cuando nosotros presentamos el problema en la clase, hablamos de sistema linfático, ¿cierto? No hablamos de aparato linfático. Entonces, el sistema linfático es una estructura que están prácticamente dispersas en todo el organismo. En consecuencia, cuando nosotros podemos considerar el sistema linfático, vamos a hacer alusión a una serie de estructuras, de las cuales, seguramente, los más conocidos son los ganglios linfáticos. Inclusive los ganglios linfáticos tienen una estructura que es conveniente que ustedes lo conozcan. El ganglio linfático es una estructura, si se quiere, por ejemplo, nodular, ¿cierto? Que tiene una cápsula fibrosa, ¿cierto? Pero tiene obviamente una serie de vasos que están llegando. Esos son los llamados vasos aferentes, ¿cierto? Lo interesante es que el ganglio linfático está ubicado en un área, ¿no? Y está obviamente recibiendo el drenaje de la secreción o de una secreción llamada linfa, ¿cierto? De un área determinada, ¿correcto? Si yo tengo, por ejemplo, un problema inflamatorio en el pie del lado izquierdo, ¿cierto? Los vasos linfáticos de esa zona van a drenar en el ganglio inguinal, ¿correcto? Pero la circulación linfática no puede quedarse ahí, sino de ahí tiene que seguir una secuencia, tiene que seguir una circulación. Entonces de ahí salen los vasos aferentes, igual que el sistema arterial o venoso, son capilares pequeños al inicio que se van juntando y van formando los llamados vasos linfáticos. Esos vasos linfáticos que al final forman dos estructuras grandes, ¿cierto? Que van a drenar finalmente en la circulación sistémica, ¿cierto? Van a drenar en las venas subclavias. Y hay dos vasos, grandes vasos, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, ¿cierto? Esa es a grandes rasgos la estructura más o menos del ganglio linfático. El otro elemento fundamental que yo quiero que tengan ustedes en cuenta es que el ganglio linfático está drenando o está conduciendo un líquido con ciertas características denominada linfa, ¿cierto? Si ustedes recuerdan el movimiento de líquidos en los vasos, se van a dar cuenta que hay una serie de intercambios, ¿cierto?, que determina el pasaje de moléculas de pequeño tamaño y de agua en la pared capilar. Pero como la pared capilar no es estrictamente o completamente impermeable a otras moléculas, suda una pequeña cantidad de moléculas grandes, entre ellas proteínas. Entonces, si esas proteínas no se drenan adecuadamente, se van a ir acumulando. Ustedes ya van a hacer lo que se llama síndrome hematoso y se van a dar cuenta que las proteínas tienen una fuerza que se denomina presión oncótica, y la presión oncótica trata de retener líquido. Entonces, de tal manera que si esa linfa no se moviliza definitivamente, el pie por el área correspondiente comienza a hincharse, ¿no? Y va a generar un tipo particular de edema que se conoce con el nombre de linfedema. Pero al lado de esta estructura así que hemos mencionado, existen otras, ¿no? Existen otras estructuras integrantes de este gran sistema, ¿no es cierto? Que no lo vamos a ver en este capítulo definitivamente, pero es conveniente que ustedes sepan. Uno de ellos, por ejemplo, que ustedes ya lo vieron, son las amígdalas, ¿cierto? Y por encima de las amígdalas están las llamadas adenoides, que son un conglomerado linfático retronasal. Y si bajamos definitivamente, vamos a encontrar también otras estructuras, como en el aparato digestivo, ¿cierto?, las llamadas placas de Peyer, que también son parte de la estructura linfática. Usted sabe perfectamente cuando se reabsorben, especialmente las grasas, no van directamente a la sangre, a la vena o a la arteria, sino van a través de los capilares linfáticos. Entonces, obviamente, esto también es parte integrante del gran sistema linfático. Otro órgano importantísimo que tampoco vamos a ver ahora, que es parte integrante del problema de esto, es el vaso y el hígado. Eso lo haremos en las etiologías del aparato digestivo. Entonces, todo este sistema, ¿no es cierto?, obviamente está disperso en todo el organismo, por eso que se llama sistema, pues,
cumple una función determinada. Pero antes de pasar a la función, yo quiero que ustedes fijen dos elementos fundamentales. Primeramente, los ganglios, si bien es cierto, lo que vamos nosotros a evaluar son los ganglios superficiales, ¿es cierto? Lo que vamos a hablar nosotros ahora, pero también existen lo que se llaman ganglios profundos, ¿cierto? Los ganglios profundos están dentro de las cavidades. Entonces no llama la atención que va a haber ganglios en la cadena mediastínica, ganglios mesentéricos, etcétera, etcétera, que ustedes están haciendo radiología, pueden de repente ver en la radiología este tipo de ganglios. ¿Correcto? Aparte de eso, definitivamente les he mencionado entonces el hígado, el vaso, que es parte integrante de todo este gran sistema. Visto más o menos esto, la anatomía así a grandes rasgos, acá es un poco difícil, ya lo leerán ustedes como tienen ustedes la copia de esto, ¿no es cierto? Ahí están ustedes más o menos lo que les he mencionado, ¿no es cierto? Este sistema, ¿no es cierto?, es parte integrante de toda una situación que se denomina sistema retículo endotelial, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la función del sistema retículo endotelial? Entre las muchas funciones que tiene el sistema retículo endotelial es fundamentalmente participa en los mecanismos de defensa del organismo. En consecuencia, el ganglio primeramente sirve como una especie de filtro, ¿cierto? Las partículas extrañas, las moléculas grandes, salen por los vasos aferentes y llegan al ganglio, y el ganglio trata de englobarlos, trata de mantener, de contener. De tal manera que células dañadas, células neoformativas, microorganismos, ¿no?, secreciones de diversa naturaleza e inclusive cuerpos extraños, al momento de ser absorbidos, quedan localizados dentro del ganglio. Y el ganglio, obviamente, mediante una serie de funciones, entre ellos fagocitosis, va a tratar de determinar, va a retirar algunas células. Mira la efectividad tanto de este sistema, que inclusive puede retirar células neoformativas. Células que de repente están tratando de independizarse y querer formar algo, pueden tranquilamente retirar. Ustedes recuerdan probablemente dentro de la terapia del cáncer, hay terapias inmunológicas, solamente mejorar la capacidad defensiva. Y una gran, como se llama, fuente de investigación actualmente para las neoplasias es precisamente tratar, ¿no es cierto?, de encontrar anticuerpos contra las células neoplásicas. Porque las células neoplásicas definitivamente ya se comportan de manera diferente. Entonces, siendo partículas, siendo antígenos diferentes, el organismo debería, ¿no?, reaccionar y desaparecer. Eso es lo que se produce, debe producirse normalmente. Pero las células neoplásicas tienen una trampa, evitan que el aparato inmunológico obviamente los descubra como anormales y en consecuencia obviamente proliferen indefinitivamente. Pero de todas maneras el sistema linfático tiene esa capacidad de poder retener algunas, un paciente inmunocompetente tiene capacidad de poder retener algunas de estas células medias ya que tienen tendencia a transformarse en neoplásicas. De tal manera entonces que funciona como un filtro. En consecuencia, participa dentro de la inmunidad. Ustedes saben, la inmunidad son dos tipos: inmunidad tumoral y la inmunidad celular. Entonces, esa es la función que van a tener ustedes y que van a ver cotidianamente, ¿cierto?, cuando hablamos del sistema linfático. Esto solamente para que ustedes se den cuenta, ¿no es cierto?, que cuando hablamos son tres estructuras grandes que vamos a ver: la linfa, los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos. Sí, las patologías pueden afectar a cualquiera de estas situaciones. Esto es solamente como una cuestión de concepto para que vean ustedes la proporción del problema de los sistemas linfáticos, prácticamente el 3% de toda la masa corporal total, y las funciones que ya les he mencionado, ¿no es cierto?, sin olvidar, ¿no es cierto?, la eliminación de partículas, ¿no es cierto?, la barrera frente a determinado tipo de infecciones, el retiro de ciertas células malignas del organismo, como he mencionado, y su participación en la respuesta humoral, tanto humoral como celular. Esta es la estructura que les he mencionado del ganglio linfático, no vamos a entrar en más detalle. Y la destrucción, pues, de estos elementos extraños se realiza mediante una función, ¿no?, de la célula, que es la fagocitosis. Mediante la fagocitosis entonces se destruye, se retira tejido necrosado, células extrañas, bacterias, etc. Y esto de la absorción del líquido, ya les mencioné, que ocurre en las placas de Peyer a nivel del tracto digestivo. Excepcionalmente,
los ganglios linfáticos pueden asumir la función de la médula ósea, pero de manera patológica. En caso de que la médula ósea no funcione, como algunos tipos de anemia clásica, ¿cierto? Entonces puede haber una producción, una hematopoiesis extramedular, que obviamente origina anormalidades, ¿cierto? Es raro, pero es posible. ¿Sí? Y el otro elemento fundamental que mencionaba es que está regulando el líquido a nivel intersticial, de tal manera que si se produce una anormalidad, una reabsorción de este líquido, se va a producir un tipo peculiar de edema que se denomina linfedema. Esto también ya se ha mencionado, ¿no es cierto? La forma como circula, definitivamente, acá solamente quiero que tengan ustedes en cuenta que el resumen de toda la circulación va a ir a un conducto torácico y un conducto linfático derecho. Son dos grandes pasos que hemos mencionado, ¿cierto? Miren ustedes, solamente esto es una representación para que vean ustedes que el sistema linfático tiene la misma distribución arboriforme de las arterias y de las venas, ¿no es cierto? Inclusive tiene cierto paralelismo, de tal manera entonces que es la dispersión enorme a través de todo el organismo. Y este es el vaso, fundamentalmente el conducto torácico, es el vaso más grande, ¿cierto? Y acá ven ustedes que el conducto linfático derecho está drenando la porción superior derecha del organismo, ¿no? Es un tronco linfático que finalmente va a desembocar en la vena subclavia derecha. El conducto torácico corresponde a la otra mayor parte del cuerpo y recoge la linfa del resto del cuerpo y desemboca en la vena subclavia izquierda. Y ahí se cierra el círculo, ¿cierto?, de la circulación del tema de la vena. Esto es importante que ustedes sepan. Los ganglios están ubicados en regiones. Y de hecho, cuando ustedes hagan la exploración de los ganglios, van a explorar región por región, ¿cierto? En consecuencia, no solamente tiene la importancia recordar la región, sino recuerden ustedes, un ganglio crecido está recibiendo el drenaje de un área determinada, de tal manera que si yo encuentro un ganglio grande submaxilar, obviamente tendré que buscar patología faríngea. Si encuentro una neoplasia de mama, yo tendría que buscar ganglios a nivel axilar. Si yo tengo una neoplasia gástrica o respiratoria, probablemente tendré que buscar ganglios a nivel, que se llama, del cuello, y dentro de ellos un ganglio especial que más adelante vamos a mencionar, que es el famoso ganglio del Virchow. Entonces, si yo tengo una patología, una enfermedad de transmisión sexual, obviamente tendré que buscar ganglios en la cadena inguinal. Entonces, esta representación regional que tienen los ganglios es sumamente importante. Si bien es cierto, los ganglios superficiales pues, es una porción pequeña de todo el sistema que hemos estado mencionando, pero nos sirve definitivamente para ver qué está ocurriendo, ¿no?, con el conjunto, con la otra parte del sistema. Recuerden ustedes que los ganglios pueden crecer y concomitantemente puede haber crecimiento también del hígado, puede haber crecimiento también del vaso como expresión de toda una hiperactividad del sistema límbico. Ya he mencionado esto, las amígdalas, voy a mencionar más, las adenoides. Acuérdense ustedes que en los niños especialmente, sobre todo las infecciones recurrentes, frecuentes de las adenoides, originan las llamadas adenoiditis, ¿cierto? Y el crecimiento produce pues, obstrucción de la circulación del aire por la vía respiratoria, por la vía por la nariz, y los niños tienen tendencia a respirar por la boca. Y a veces cuando es demasiado crónico, inclusive le da una morfología a la cara, con prominencia de la maxilar superior y ligera retracción del maxilar inferior. Recuerden que ustedes dicen la facies adenoidea, ¿cierto? Como cara de paja, ¿no? Entonces, es importante. Entonces, teniendo en cuenta estas características que les he mencionado a ustedes, entonces ustedes hacen el interrogatorio. ¿Qué cosa hay que preguntar en el paciente? Acá tienen que tener ustedes una mente abierta, porque enfermedades de diversa naturaleza, ¿ya?, que tengan la capacidad de estimular el sistema reticular de manera intensa, obviamente van a producir crecimiento ganglionar y pueden producir hepatomegalia, esplenomegalia, ¿cierto? Y en algunas circunstancias, obviamente si no son muy intensas, simplemente pueden producir, y si son alteraciones regionales, van a producir solamente crecimientos. Entonces, en ese contexto,
uno tiene que hacer una historia clínica completa. Un cambio puede estar asociado a una neoplasia, un cambio puede estar asociado a una infección sistémica, como una mononucleosis infecciosa, ¿no? Puede estar asociado de repente a un problema de tipo neoformativo, ¿no es cierto? Entonces la situación es bastante amplia desde ese punto de vista. Entonces el interrogatorio tiene que ser bastante frondoso y tratar de evaluar todas las funciones o todas las, los órganos, ¿no? Y hay un capítulo interesante en la historia clínica que ustedes han visto, es lo que se llama revisión anamnésica por aparatos y sistemas, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos con una historia clínica es tratar de ver qué cosas está presentando el paciente, ¿cierto? Inclusive puede ser simplemente una enfermedad autoinmune. Un paciente puede tener un lupus y tiene cáncer, ¿cierto? Un paciente tiene un linfoma, tiene cáncer. Un paciente tiene una enfermedad venérea, tiene cáncer. Un paciente tiene una enfermedad, una micosis profunda, el paciente tiene cáncer. Tiene tuberculosis, tiene cáncer. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto está inmerso dentro de una patología bastante variada. Pero cuando nosotros tratamos de indagar el ganglio en sí, aparte de preguntar todas las manifestaciones que se llaman extraganglionares, primero hay que preguntar cuándo notó la aparición del ganglio. Un ganglio inflamatorio obviamente tendrá un tiempo de evolución y de aparición corto, mientras un ganglio de tipo neoplásico, neoformativo o un linfoma definitivamente tendrá un tiempo de evolución mucho más largo, ¿no es cierto? Igualmente, la velocidad de crecimiento es importante. Hay tumores metastásicos que prácticamente el paciente crece enormemente. Eso le está dando una idea de la severidad y de la agresión del tumor probablemente que está teniendo el paciente. Importante precisar algunas otras características, si el paciente ha tenido dolor o no. El paciente puede decir he tenido una masa o un tumor y preguntar si el paciente es doloroso o no. Ese es un punto de partida para poder indagar y tener una referencia de qué tipo de cambio puede hacer, y más adelante vamos a ver. Siempre existen dos cosas que yo tengo que diferenciar cuando estoy frente a un ganglio: ¿es un ganglio inflamatorio o es un ganglio neoplásico? Y esta característica precisamente de la sensibilidad me sirve como un punto de apoyo, un punto de ayuda que van a ver ustedes más adelante. Igualmente, el paciente ha notado un cambio en la piel. Yo creo que eso es bastante lógico, y no por eso es el tipo inflamatorio, y más aún si es un problema de tipo agudo. Obviamente tendrán los cambios correspondientes a la triada o tetrada inflamatoria que ustedes conocen. Tendrán dolor, edema, calor, y obviamente el tumor, ¿cierto? Esa le está hablando a ustedes obviamente de una inflamación bastante importante. Entonces, ¿han notado algún cambio en la piel suprayacente? En ocasiones, a veces, el ganglio no solamente puede inflamarse, sino inclusive puede supurar y puede aperturarse, y puede drenar. Y a veces, algunas situaciones puede autolimitarse y curar con una cicatriz retráctil, como ocurre en un ganglio que compromete el cuello, ¿no es cierto?, en una patología que se conoce adenitis tuberculosa. Y el paciente, cuando ustedes lo ven, generalmente el paciente se autolimita solo de la enfermedad, tiene una cicatriz irregular en el cuello, y esa cicatriz se llama escrófula. Entonces, viendo la escrófula simplemente, yo puedo imaginarse que el paciente tenía una tuberculosis ganglionar, que bueno, ahora felizmente no es muy frecuente, porque ustedes recuerdan, pues, el bacilo tuberculoso, hay varios tipos de bacilo tuberculoso. El común, el polioma del humano es la que compromete básicamente el pulmón, lo que más tenemos, pero también hay el bacilo tuberculoso bovis, ¿no es cierto? Y todavía, pues, ahora felizmente ya todas las leches son pasteurizadas, pero antes, ¿no es cierto?, nuestra gente acostumbraba a tomar de la teta de la vaca de frente a la teta de la boca, ¿no es cierto? Entonces, tranquilamente las vacas que tenían mastitis tuberculosa, ¿no es cierto?, a través de la leche podían tranquilamente producir, como no son tan agresivos, el Mycobacterium bovis, produce una lesión de una adenitis que se supura, se apertura, después se autolimita, cicatriza y al final queda una cicatriz, ¿cierto? Y el paciente tenía una adenitis, ¿cierto? Muy bien, también preguntar obviamente si son únicos o son múltiples, ¿cierto? Si tienen síntomas generales. A veces los pacientes lo único que tienen son manifestaciones generales. El paciente está pálido, anémico y no sabe por qué. El paciente tiene astenia, dinamia, o el paciente puede tener de repente pérdida ponderal, ¿cierto? Y el paciente no se percata, ¿no es cierto? Entonces, importante preguntar las manifestaciones de índole general
Y finalmente, evaluar síntomas y signos de cualquier otro órgano que puede tranquilamente estar presente en el cuadro clínico del paciente. Esa es la situación con respecto a la anamnesis, ¿no es cierto? Y en el linfedema que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Obviamente, lo primero que van a encontrar ustedes, obviamente, es una deformación de un área determinada. Ahora, lógicamente, eso véanlo también de manera amplia. Hay linfedemas de tipo familiar. Y van a ver ustedes de repente algunas familias, de repente ustedes conocen que son piernonas, unas piernas ahí, pero ¿no es cierto? Entonces la mamá, la tía tiene son linfedemas tipo más genético, ¿cierto? Pero obviamente puede haber linfedemas obviamente ya adquiridos. Los linfedemas adquiridos son varios. Uno que puede producirse por inflamaciones crónicas repetidas, ¿cierto? Inflaman también los conductos linfáticos y al final fibrosan el conducto linfático, o también pueden existir las llamadas infestaciones parasitarias. Ustedes reconocen la filariasis, ¿cierto? Se bloquea el tema de la circulación linfática y la pierna crece tremendamente, semejante al pie de a la pata de un elefante. Por eso se llama elefantiasis, porque se llama elefantiasis, viene del elefante, no viene de otra cosa, no tiene un pie. ¿Cierto? O lo que es peor, de repente el paciente puede haber sido sometido a un procedimiento quirúrgico. Dios nos libre. A una paciente tiene una neoplasia de mama, ¿no? De cierto grado ya de progresión. Lo que tiene que hacer es una mastectomía radical y vaciamiento de los ganglios. Entonces la paciente obviamente más adelante probablemente va a producirse, va a tener de repente un linfedema localizado en esa zona. Entonces vienen los antecedentes, es sumamente importante. Entonces ustedes tienen que preguntar frente a eso qué área del organismo está comprometido, obviamente cuál es el ritmo de progresión, la duración, factores o enfermedades predisponentes, síntomas acompañantes. Si un paciente viene de la selva y dice que ya el problema de este niño ha tenido, probablemente sea que es una filariasis, ¿no? O si el paciente ha tenido enfermedades no formativas, ha recibido tratamiento, quimioterapia, radioterapia, etcétera, etcétera, y antes está ustedes avisando lo que puede estar pasando. Y obviamente los otros antecedentes también son importantes: radiología, tuberculina, se ha recibido, transfusiones sanguíneas, patologías crónicas, si hay cirugías, traumatismos, infecciones recurrentes, etcétera, etcétera. Todos esos elementos entran cuando uno trata de indagar qué es lo que está pasando con el paciente. La exploración física que tienen que hacer es bastante simple. Acá solamente tienen que utilizar la inspección y la palpación, ¿cierto? Para lo cual obviamente, primeramente el paciente tiene que estar expuesto, la zona que se va a explorar tiene que estar completamente expuesta, ¿no? Y obviamente el explorador tiene que estar en una posición adecuada, tiene que estar en una posición que le facilite la exploración. Y en la mañana le digo a la chica: examina la axila, me examina muy bien, examina la parte externa. Entonces se pone a examinar, tiene que ponerse en una posición que le facilite hacer el examen, ¿correcto? Entonces cada área, ustedes ya saben perfectamente, requiere una posición determinada. Bueno, la exploración de otros órganos que no he mencionado no corresponde a este capítulo. La exploración de hígado y vaso van a ser de serología digestiva, ¿no es cierto? Y lo demás, obviamente, el paciente desnudo, recuerden que es una necesidad para cualquier tipo de exploración, ¿no es cierto? Siempre con cautela, ¿no? Y con un poco de tino para poder, después de haber establecido una buena relación médico-paciente. Muy bien, ustedes han encontrado ya un nódulo. Es un crecimiento de un nódulo que se llama un ganglio, supuestamente porque está en un área de un ganglio determinado. ¿Qué características ustedes van a describir? Pues ustedes van a describir las siguientes características. Primeramente, la ubicación anatómica. ¿En dónde está? Recuerden ustedes el drenaje regional de los ganglios. Es importantísimo. Entonces ustedes van a tener que poner atención en todas las áreas donde está drenando la linfa como causa de origen de este crecimiento glandular. Importa obviamente decir si los ganglios son únicos y son múltiples, ¿cierto? Obviamente si los ganglios son múltiples, generalmente van a ser de las mismas características,
sea, pues si tiene el paciente 5 ganglios, pues van a hacer la descripción de todas las 9 características de los 5 ganglios. Basta que me hagan la descripción de uno solo. Suponiendo que sea que tenga la misma característica y la misma etiología, pues tendría que ser por recontra sagrado, que tenga pues, dos patologías diferentes que hacen que se ganglio, ¿no es cierto? Generalmente el ganglio múltiple que crece son ganglios que se llaman de las mismas características. Se precisa que son ganglios múltiples perfectamente, pero la característica de una de ellas que obviamente involucra al resto. En ese sentido tienen ustedes la forma, las dimensiones, utilizando la escala que llama la escala métrica, describan ustedes las características de la superficie desde ese punto de vista. Los tumores en este caso, o los ganglios, pueden ser de superficie lisa, pueden ser irregulares o pueden ser modulares. La consistencia también es importante. Se agarra el ganglio y se presiona un poco. Desde ese punto de vista, los ganglios pueden ser elásticos, semejantes a lo que ustedes agarran cuando se presionan el hombro de la nariz, ¿cierto? Pueden ser blandos, inclusive pueden ser blandos con remitencia. ¿Cuándo se dice blando con remitencia? Se dice remitencia a esa característica que tiene de elasticidad cuando uno deprime. Es semejante a lo que a ustedes, a la sensación que tienen cuando deprimen un globo con agua. Esa es remitencia. Entonces, encontrar remitencia significa contenido líquido. En este caso puede ser tranquilamente pus, ¿no es cierto? Entonces, pero al lado de estos ganglios blandos con remitencia, existen también ganglios de consistencia incrementada, que pueden ser fibrosos, leñosos, inclusive como piedra y cosas que llaman pétreos. En cuanto a la sensibilidad, les he mencionado que los ganglios pueden ser dolorosos o pueden ser no dolorosos. Se toma el ganglio y se trata de desplazar sobre los planos. En ese sentido tienen ustedes dos planos, porque los ganglios de ubicación están en ¿dónde? Los ganglios están en el tejido celular subcutáneo. Entonces tienen un plano superior y un plano inferior. Entonces cuando ustedes indagan sobre movilidad, van a indagar sobre movilidad sobre el plano profundo. Agarren el ganglio y traten de desplazar. Entonces los ganglios generalmente inflamatorios o reactivos se desplazan fácilmente. Los ganglios neoplásicos se agarran. Eso se llama infiltración. Por eso se llama cáncer de cangrejo. Entonces se agarra, ¿cierto? Movilidad por el a planos superficiales. Generalmente los ganglios inflamatorios más se adhieren a la piel e inclusive pueden causar cambios en la piel, pueden fistulizarse y pueden drenar inclusive a veces secreciones. ¿Correcto? Movilidad con respecto a planos superficiales. Y terminan ustedes describiendo las características de la piel suprayacente, ¿no? Que yo creo que es más notorio en el caso de los ganglios inflamatorios, que pueden ser eritematosos, y les he mencionado inclusive pueden fistulizarse y pueden aperturarse, o pueden cicatrizarse como la escrófula que hemos mencionado. Bien, acá están ustedes cómo deben hacer la exploración, las técnicas de exploración, ¿no es cierto? No vamos a indagar nada más en ese sentido, ¿cierto? Normalmente se puede palpar algunos ganglios, si se quieren, normales. Eso ocurre generalmente más en la cadena inguinal. Son ganglios pequeñitos, como perdigones, que no tienen mayor trascendencia. Pero un ganglio aún inguinal que tenga mayor de 1 centímetro, ese ganglio debe de alguna manera ponernos en alerta para ver si hay algún tipo de problema de patología que puede estar, que puede ser inflamatorio, puede ser neoinflamativo. Cuando ustedes encuentran un ganglio, tranquilamente pueden ustedes reportarlo, inclusive en la llama el informe, o cuando ustedes dan la historia clínica, porque los sinónimos son adenomegalia. ¿Cierto? Entonces, usted dice que el paciente tiene una adenomegalia, única o múltiple, ¿cierto? También pueden decir que es una linfoadenomegalia, ¿no? Y el otro término, adenopatía, significa simplemente enfermedad del ganglio. Claro, que un ganglio normal es pequeño, si no hay algo enfermo, más grande. Entonces, obviamente, más o menos la terminología tiene esa cierta amplitud de poder ser expresada. En ocasiones los ganglios pueden crecer de manera aislada. En otros casos los ganglios pueden, juntarse unos a otros, así como se adhieren a los planos superficiales o profundos,
pueden adherirse entre ellos y eso se llama conglomerado ganglionar. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en la enfermedad de Nicolás Fabry. Puede también, obviamente, evaluarse la sensibilidad que ya he mencionado, ¿cierto? Teniendo en cuenta que los ganglios inflamatorios, y cuanto más aguda la inflamación, obviamente el ganglio es más doloroso, ¿cierto? A diferencia, obviamente, del ganglio neoproductivo, que es doloroso, ¿cierto? Y por supuesto, en el ganglio inflamatorio irá acompañado de algunos signos inflamatorios, como es el enrojecimiento de la piel, ¿cierto? Y acá tienen ustedes un esquema que les permite a ustedes hacer una aproximación. En medicina no hay nada absoluto, ¿ya? Pero lo que tradicionalmente pueden encontrar, ¿cierto? Es eso, ¿cierto? En cuanto a por ejemplo, la diferenciación entre un ganglio inflamatorio y un ganglio neoplásico es decisivo, categórico, ¿cierto? Un ganglio inflamatorio, ¿para qué le va a hacer una biopsia? Si estoy pensando en un ganglio neoformativo, obviamente estoy obligado a pedir que le haga una biopsia, ¿cierto? En cuanto al número y tamaño, no hay ninguna diferencia, definitivamente. El primer punto de diferencia está en relación con la consistencia. El ganglio inflamatorio es un ganglio blando, inclusive friable, o inclusive con repitencia, cuando se mencionaba, ¿cierto? Mientras que el ganglio neoplásico es un ganglio duro, es un ganglio pétreo. En cuanto a la superficie del ganglio inflamatorio es una superficie regular, lisa, ¿cierto? Mientras que la superficie del ganglio neoplásico es irregular, a veces nodular. En cuanto a la sensibilidad, el inflamatorio es doloroso, ¿no? El neoplásico es no doloroso. En cuanto a la movilidad, el ganglio inflamatorio también tiende a fijarse a la piel, al plano superficial, mientras el ganglio neoplásico tiende a fijarse al plano profundo. Estas son las áreas que ustedes van a examinar. Yo les sugiero simplemente que tengan ustedes un orden y empiecen en la cabeza, ¿cierto? Y van bajando paulatinamente. Y así van a descubrir ustedes los ganglios cervicales en la base del cráneo, o sea, los ganglios occipitales o suboccipitales, como quieren ustedes, pasan a la oreja, tienen los preauriculares, los retroauriculares, ¿cierto? Los ganglios parotidios, ¿no? En el ángulo del maxilar, ¿ya? Tienen los submaxilares, ¿cierto? En la parte de más baja, ¿cierto? Y los subendonianos en la parte anterior. En cuanto a los ganglios cervicales, tienen ahí ustedes, ganglios cervicales, tienen la cadena cervical anterior, superficial anterior, la cadena está por delante del borde del esternocleido mastoideo. Los ganglios posteriores están por delante del trapecio, ¿cierto? Los ganglios cervicales profundos que están por debajo del esternocleido mastoideo. Tienen ustedes los ganglios que están por encima de la clavícula, los supraclaviculares, y de ellos una mención especial del ganglio supraclavicular izquierdo, recuerden ustedes, ¿cierto? Ese es el famoso ganglio de Virchow, tiene las características del ganglio neoplásico. Nuevamente está en el cuello, ahí tienen ustedes toda la revisión de los ganglios que hemos mencionado, supraclaviculares, posteriores, cervicales profundos, ¿cierto? Por debajo del esternocleido mastoideo, ¿cierto? La axila, consideren ustedes la axila como un cono truncado que tiene pues, las cuatro paredes, ¿no? ¿Cierto? Interna, externa, anterior, posterior y el ápice, el pendón. Entonces hay que examinar todas estas cosas y obviamente reportar las anormalidades dependiendo entonces de la ubicación del lugar. Acá una representación simplemente para que vean ustedes los ganglios mamarios, miren ustedes cómo va a los ganglios de la cadena axilar interna, la cadena axilar externa, ¿no es cierto? Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando lo examinan. Los otros ganglios que van a encontrar ustedes no son muy frecuentes, pero siempre puede existir en algunas patologías ganglios en la zona epitronclear. Con una mano se flexiona el brazo y con la otra se examina la zona epitronclear, ¿no? Tratando de ubicar entonces crecimientos ganglionares. En la región inguinal, que les he mencionado,
El paciente tiene que estar en posición echada, con las piernas semiflexionadas, los miembros, los muslos en ligera abducción, teniendo en cuenta el cordón inguinal. Ustedes pueden dividir los superficiales o los superiores o los inferiores, ¿cierto? En otras ocasiones, ¿cierto? Acá tiene ustedes, ¿cierto? Nosotros tratamos, seguramente en algunos libros que van a dar esa referencia, ¿cierto? Nosotros trazamos una línea de la cara inguinal, trazamos una línea vertical y otra línea horizontal que pase por lo mismo y lo dividimos en cuadrantes. Entonces uno puede tranquilamente decir cuadrante superior externo, cuadrante superior interno, cuadrante inferior externo y cuadrante inferior interno. Un ganglio especial, un área especial son los ganglios femorales, que se encuentran en el cuadrante inferior interno y en la zona un poco más baja, ¿no? Entonces, esas son las áreas cuando ustedes quieren hacer la referencia. Y obviamente, encontrado el ganglio, le harán las características que hemos mencionado. Acá solamente una observación para que vean ustedes. El drenaje linfático de los testículos no se produce en los ganglios superficiales, ¿no? Sino que estos ganglios drenan definitivamente a los ganglios internos abdominales. Solamente si hay compromiso o lesiones del escroto o del perclusio o del pene, en esos casos sí va a haber crecimiento de los ganglios inguinales. Igualmente ocurre con nos llaman los órganos femeninos. Los genitales internos, el drenaje es hacia los ganglios pélvicos y paraórticos. Pero si la persona tiene compromiso vulvar o tiene compromiso de la vagina, de los 2 tercios anteriores, ella sí puede tener, ¿no es cierto?, ganglios inguinales. Y esa es la base que cuando nosotros tratamos de identificar un paciente que tiene una enfermedad de transmisión sexual. Algunas situaciones que pueden confundir y hacer pensar que el paciente tiene una tornicaria y no la tiene. Uno de ellos es el linfangioma. El linfangioma solamente es un pelotón de vasos linfáticos. Igualmente como el hemangioma. Son vasos anómalos apelotonados, ¿cierto?, que no son frecuentes, son prácticamente una rareza, yo no lo he visto. Quistes de las hendiduras branquiales, ¿cierto?, que se pueden ver en el cuello. El quiste del conducto tiroglóso, ustedes saben que la tiroides migra de la base de la lengua hacia el cuello, de manera en la andrología, lo conocen ustedes. La limosina, que yo nunca lo he visto, depende de los pediatras. El divertículo de esófago, teniendo en cuenta que ustedes tranquilamente van a tener que hacer radiología, de repente una opción puede ser confundida con un divertículo de esófago o con un ganglio metestínico, definitivamente, ¿cierto? Y por supuesto la inflamación de las parótidas puede ser una tan crecida las preauriculares, cuando no examinan bien que el paciente tiene una parotiditis, ¿no? Haciendo esos diagnósticos diferenciales, entonces ustedes encuentran, va a ser un crecimiento. Y acá tienen ustedes algunos ejemplos, ¿no?, de crecimiento ganglionar. Cuando un ganglio se inflama de manera aguda, y generalmente los gérmenes son bacterianos, que a veces serán agresivos, ¿cierto?, el paciente va a tener lo que se llama una adenitis aguda. Y obviamente va a tener todas las características generales de una inflamación, dolor, edema, etcétera, etcétera, y de repente acompañado de manifestaciones generales, ¿cierto? Entonces, en estos casos, la infección glandular o ganglionar en este caso a veces tiene una tendencia, una primera fase, ¿cierto? La infección trata de diseminarse y compromete inicialmente los capilares linfáticos. Como los capilares linfáticos están como una red, ocurre lo que dicen ahí, ocurre una linfangitis reticular. Pero más adelante esos vasos linfáticos se van juntando y originan el conducto linfático y eso va a originar también una inflamación y se llama pues entonces una linfangitis troncular. Y uno ve fácilmente, cuando ven ustedes una infección en el dedo y una linfangitis, ven ustedes como un hilo rojo que discurre desde la parte infecciosa hasta la premalaína, ¿no?
¿no? Esta es una linfangitis, ¿cierto? En ocasiones, como les he mencionado, en situaciones muy intensas y severas, se puede producir liquefacción, ¿cierto? Producción de pus e inclusive se puede aperturar, ¿no? Eso se denomina ya adenofrenoma. Lo que ocurre con la tuberculosis, ustedes saben que la tuberculosis es un inflamatorio, pero es un inflamatorio crónico, ¿cierto? Y puede originar la molestia que les he mencionado, cuando tiene especialmente localización cervical, se va a producir una necrosis gaseosa, se va a eliminar y posteriormente se va a cicatrizar y el paciente tiene una cicatriz, ¿no?, irregular en el cuello, obviamente, y eso se denomina escroto, ¿cierto? Pues eso es la diferencia de una adenitis tuberculosa que sea autolimitada. Igualmente en la sífilis primaria, se dan cuenta que el punto de ingreso obviamente son las genitales, ¿cierto? El glande, el surco percusial en el varón, que se llama los labios mayores, ¿no?, la vagina de la mujer. En esos casos obviamente se acompaña de un ganglio que se llama chamber. Lamentablemente estas lesiones, tanto las heridas de ingreso como los ganglios, son indolores y desaparecen solos. Ese es el problema. Entonces ahí obviamente lo que importa son los antecedentes. Ustedes preguntarán sobre los antecedentes, ¿no? Relaciones de riesgo, protección, no protección y obviamente el tiempo de incubación. O sea, ustedes no van a decir, pues hace 3 meses, no, generalmente el tiempo de incubación es de 7 a 27, 10 días, ¿cierto? Si en ese interín ha tenido una relación de sospecha y ahora tiene con un bubón, por más que no le duela, de repente es una sífilis primaria, ¿ya? Y la otra cosa que les he mencionado, que hay enfermedades sistémicas como ocurre con la mononucleosis infecciosa, ¿no?, en la cual pues obviamente el paciente tiene una manipulación de tipo sistémica, ¿no? Hay crecimiento medular bastante importante, fundamentalmente del cuello, dolorosos obviamente, y acompañada de una inflamación severa de la garganta, una angina de la garganta, ¿no es cierto? Y muchas veces estos pacientes están acompañados de esplenomegalia. Entonces estos pacientes obviamente pueden ser catalogados o pueden de repente plantearse la posibilidad de el paciente está haciendo una mononucleosis infecciosa. No les voy a dar mi cuadro clínico, obviamente, porque eso no se trata de esto, pero yo creo que la base fundamental es presencia de ganglios, ¿no es cierto?, en la cadena cervical, varios de tipo inflamatorio, asociado a un cuadro de inflamación faríngea y de repente hasta esplenomegalia, en fiebre, el paciente, obviamente, pensar en una mononucleosis. En la enfermedad de Nicolás Fabry, que es otra enfermedad de transmisión sexual, igualmente va a haber un punto de entrada a nivel genital. El problema de esto es de que los ganglios comprometidos generalmente tienden a fusionarse. Eso es lo que se llama el conglomerado. Y no solamente eso, tienden a aperturarse y a supurar. ¿No es cierto? Entonces yo creo que esa connotación le da, y pues llama la característica a esta enfermedad de Nicolás Fabry. ¿No es cierto? Y también lógicamente puede haber proliferaciones neoformativa en áreas de los ganglios linfáticos, entre ellos que es el linfoma de Hodgkin y los otros linfomas no Hodgkin, los linfosarcomas. Obviamente en estos casos, obviamente en el linfoma de Hodgkin, a veces el paciente puede presentarse simplemente con fiebre y adelgazamiento, y uno piensa que el paciente tiene una infección, y de repente comienzan a aparecer ganglios. Acá uno tiene que hacer una valoración completa, porque cuando uno trata de presentar un cuadro de esta naturaleza, uno tiene que ver más o menos cuál es el estadio. Eso es lo que ustedes probablemente han escuchado en las clases, cuál es el estadiaje, ¿no? Entonces, es interesante saber que un paciente tiene un ganglio en un lado o que tiene ganglio en 2 lados. El estadio es diferente. Si tiene ganglio en 2 lados, uno al lado del, a un lado del diafragma, otro lado del diafragma. El estadio es diferente. Si el paciente tiene crecimiento ganglionar y además tiene hepatomegalia, es completamente diferente. Entonces, el oncólogo tiene mucha más información con respecto a eso para ver qué es lo que puede hacer. Eso se llama estadiar. Entonces, no se olviden ustedes del paciente del linfoma. Y el linfoma a veces pueden encontrar ustedes el ganglio no muy duro. El ganglio puede tener una cierta elasticidad, es como si fuera un caucho, como si fuera caucho. ¿Cierto? Y finalmente, los ganglios metastásicos con las características que ustedes han mencionado. Ya, entre ellas, uno de ellos es el mencionado, el famoso ganglio del bicho, ¿no? El ganglio del bicho es un ganglio supraclavicular izquierdo,
¿cierto? Y por ser neoplásico, es de consistencia fibrosa, superficie irregular, fija a plano profundo, ¿cierto? Y obviamente está en relación con neoplasias procedentes del estómago o del pulmón. ¿Ya? Interesante el ganglio de Pilcher. ¿Ya? Y eso es todo. ¿Y tienen algo que preguntar? Si no tienen nada que preguntar, abran las puertas porque yo me ahogo ya. En los vasos se van a dar cuenta que hay una serie de intercambios, ¿no es cierto?, que determina el pasaje de moléculas de pequeño tamaño y de agua en la pared capilar. Pero como la pared capilar no es estrictamente o completamente impermeable a otras moléculas, suda una pequeña cantidad de moléculas grandes, entre ellas proteínas. Entonces, si esas proteínas no se drenan adecuadamente, se van a ir acumulando. Ustedes ya van a hacer lo que se llama síndrome de hematoso y se van a dar cuenta que las proteínas tienen una fuerza que se denomina presión oncótica, y la presión oncótica trata de retener líquido. Entonces, de tal manera que si esa linfa no se moviliza definitivamente, el pie por el área correspondiente comienza a hincharse, ¿no? Y va a generar un tipo particular de edema que se conoce con el nombre de linfedema. ¿Qué vamos a hacer sobre el sistema linfático? Para poder hacer una adecuada evaluación del sistema linfático, tiene que tener en cuenta algunas características fundamentales. Uno, características anatómicas. Segundo, la fisiología. Y de eso se desprenden las anormalidades que pueden ustedes encontrar. ¿Correcto? Ahora, cuando nosotros presentamos la clase, hablamos de sistema linfático, ¿cierto? No hablamos de aparato linfático. Entonces, el sistema linfático es una estructura que están prácticamente dispersas en todo el organismo. En consecuencia, cuando nosotros queremos considerar el sistema linfático, vamos a hacer alusión a una serie de estructuras, de las cuales, seguramente, los más conocidos son los ganglios linfáticos. Inclusive los ganglios linfáticos tienen una estructura que es conveniente que ustedes lo conozcan. El ganglio linfático es una estructura, si se quiere, por ejemplo, nodular, ¿cierto?, que tiene una cápsula fibrosa, ¿cierto?, pero tiene obviamente una serie de vasos que están llegando. Esos son los llamados vasos aferentes, ¿cierto? Lo interesante es que el ganglio linfático está ubicado en un área, ¿no?, y está obviamente recibiendo el drenaje de la secreción o de una secreción llamada linfa, ¿cierto?, de un área determinada. ¿Correcto? Si yo tengo, por ejemplo, un problema inflamatorio en el pie del lado izquierdo, ¿cierto?, los vasos linfáticos de esa zona van a drenar en el ganglio inguinal. ¿Correcto? Pero la circulación linfática no puede quedarse ahí, sino de ahí tiene que seguir. ¿Ya? Pero al lado de esta estructura así, que hemos mencionado, existen otras, ¿no?, existen otras estructuras integrantes de este gran sistema, ¿no es cierto?, que no lo vamos a ver en este capítulo definitivamente, pero es conveniente que ustedes sepan. Uno de ellos, por ejemplo, que ustedes ya lo vieron, son las amígdalas, ¿cierto? Y por encima de las amígdalas están las llamadas adenoides, que son un conglomerado linfático retronasal. Y si bajamos definitivamente, vamos a encontrar también otras estructuras, como en el aparato digestivo, ¿cierto?, las llamadas placas de Peyer, que también son parte de la estructura linfática. Usted sabe perfectamente cuando se reabsorben, especialmente las grasas, no van directamente a la sangre, a la vena o a la arteria, sino van a través de los capilares de una secuencia. Tienen que seguir una circulación. Entonces, de ahí salen los vasos aferentes, igual que el sistema arterial o venoso, son capilares pequeños al inicio, que se van juntando y van formando los llamados vasos linfáticos. Esos vasos linfáticos que al final forman dos estructuras grandes, ¿cierto?, que van a drenar finalmente en la circulación sistémica, ¿cierto?, van a drenar en las venas subclavias. Y hay dos vasos, grandes vasos, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo, ¿cierto? Esa es a grandes rasgos la estructura más o menos del ganglio linfático. El otro elemento fundamental que yo quiero que tengan ustedes en cuenta es que el ganglio linfático está drenando o está conduciendo un líquido con ciertas características denominada linfa, ¿cierto?
Si ustedes recuerdan el movimiento de líquidos